En el siguiente video les explicaré cada una de las fases que deben pasar para la rectificación de una onda sinusoidal para poder utilizar el voltaje DC y aplicarlo a cualquier circuito. La primera fase es disminuir los niveles de voltaje con ayuda de un transformador, así como lo logramos ver en el circuito que lo expresa como T1, el cual convierte un voltaje de 120 voltios RMS a uno de 24 voltios RMS o 12 voltios RMS dependiendo de la conexión. Además, para la rectificación vamos a utilizar un puente de diodos, así como lo logramos ver aquí, que es un D1. Entonces vamos a medir el voltaje de entrada de la rectificación, que es, como logramos ver, son 12 voltios, ya que está medido en la parte positiva del transformador hacia el tap central. La forma de onda de la entrada del puente de diodos es el siguiente. Como logramos ver, esta es la forma de onda de la entrada del puente de diodos. Ahora bien, la salida del puente de diodos, su voltaje es 10.62. Este voltaje es un voltaje promedio y la forma de onda es esta. Aquí logramos ver que la rectificación es todo un éxito, y también logramos ver pulsos DC esta forma de onda. Ahora bien, vamos a ver, o mejor dicho, vamos a medir el voltaje del diodo. Aquí el puente de diodos en la realidad es de silicio de germanio, pero el simulador desafortunadamente lo toma como ideal. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a medir un voltaje cero que aquí trabaja directamente, y estos voltajes es cuando el diodo está trabajando inversamente, y aquí mide el voltaje de la fuente. Si el diodo fuera de silicio, entonces aquí en vez de ser 0 tuviera 0.7 voltios. En el siguiente punto vamos a colocar un capacitor de 4700 microfaradios, así como se observa en el presente circuito. Entonces vamos a observar la forma de onda del voltaje del capacitor, que es la siguiente. Empieza así. Entonces, como logran ver, se va poniendo una constante, y esa constante nos da un valor promedio de 16 voltios aproximadamente. Pero como logran ver, aquí todavía se va cargando el capacitor. Eso quiere decir que el tiempo de carga del programa es diferente al tiempo de la realidad. Pero en la realidad el capacitor se carga inmediatamente, ya que no hay ninguna resistencia que atrase el tiempo de carga. Ahora bien, vamos a colocar un capacitor de 1 microfaradio. Entonces vamos a observar la forma de onda, que es esta, y el voltaje promedio del capacitor es de 16.35 voltios. Entonces esto nos quiere decir que el capacitor de 4700 microfaradios nos da una mejor señal de DC, ya que este logra almacenar En el siguiente punto vamos a colocar nuevamente un capacitor de 1 microfaradio con una resistencia de carga de 1 kiloohmio. Entonces procedemos a medir el voltaje sobre la resistencia, que es de 10.41 voltios aproximadamente, y su forma de onda es la siguiente. La forma de onda es esta porque el capacitor se va cargando y descargando a través de la resistencia, y el voltaje de rizo, como se logra ver aquí, se puede apreciar. Ahora bien, colocamos un capacitor de 4700 microfaradios en vez de un capacitor de 1 microfaradio, con su resistencia de carga.
Ahora mediremos el voltaje sobre la resistencia. Como logran ver aquí, el voltaje sobre la resistencia es de 15.2 voltios aproximadamente, y su forma de onda es esta. Se empieza a cargar el capacitor y de ahí se queda constante. El voltaje de rizo no se logra apreciar, ya que el capacitor de 4700 microfaradios soporta más corriente, manteniendo constante el valor de voltaje. Ahora bien, en el siguiente punto vamos a colocar una resistencia de 1 ohmio en vez de la resistencia de 1 kilo ohmio, así como se logra ver aquí. Entonces la resistencia de 1 ohmio va a ser nuestra resistencia de carga y el capacitor se queda con el mismo valor. Entonces bien, ahora procederemos a medir el voltaje sobre la resistencia. El voltaje sobre la resistencia es de 5.45 voltios aproximadamente. Entonces podemos decir que el voltaje disminuyó porque la resistencia de carga disminuyó, y además que circula más corriente sobre el capacitor.